júbilo. Grita de júbilo estéril, la que no ha dado a luz. Hola. Prorrumpe en gritos de júbilo. Hola. Y clama en alta voz, la que no ha estado de parto, porque más son los hijos de la desolada que los hijos de la casada. Y dice Jehová: ensancha el lugar de tu tienda, extiende las cortinas de tus moradas, no escatimes, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás hacia la derecha y hacia la izquierda. Tu descendencia poseerá naciones y poblarán ciudades desoladas. No temas, pues no serás avergonzada, ni te sientas humillada, pues no serás agraviada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y del oprobio de tu viudez no te acordarás más, porque tu esposo es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor es el Santo de Israel, que se llama Dios de la tierra. Porque como a mujer abandonada y afligida de espíritu te ha llamado Jehová, y como esposa de la juventud que es repudiada, dice tu Dios: por un breve momento te abandoné, pero con gran compasión te recogeré. En un acceso de ira escondí mi rostro de ti, por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dice Jehová tu Redentor. Porque esto es para mí como en los días de Noé, cuando juré que las aguas de Noé nunca más inundarían la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reprenderé, porque los montes serán quitados y las colinas temblarán, pero mi misericordia no se apartará de ti, y el pacto de mi paz no será quebrantado, dice Jehová, que tiene compasión de ti. Oh afligida, azotada por la tempestad, sin consuelo, he aquí, yo asentaré tus piedras en antimonio y tus cimientos en zafiros. Haré tus almenas de rubíes, tus puertas de cristal, y todo tu muro de piedras preciosas. Todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y grande será el bienestar de tus hijos. En justicia serás establecida, estarás lejos de la opresión, pues no temerás, y del terror, pues no se acercará a ti. Si alguno te ataca ferozmente, no será de mi parte. Cualquiera que te ataque por causa de ti, caerá. He aquí, yo he creado al herrero que sopla las brasas en el fuego y saca una herramienta para su trabajo. Yo he creado al devastador para destruir. Ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se alce contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su justificación viene de mí, declara Jehová. Por eso, Padre, a la voz de tus cascadas, a la voz de tu luz, nosotros nos alegramos, nosotros cantamos, nosotros nos regocijamos, porque vuelve, Señor, porque, Señor, se levanta siempre la voz, Padre, de los que de lo que tiene voz en los cielos, la voz de tu ceniza, la voz de tu palabra, la voz de tus hijas, la voz de tus hijas, Dios de los cielos, la voz de tus hijos, para extendernos al norte, al sur, al este y al oeste, con todo, Señor, con todo el favor y la gracia, que se reúna, Señor, que se recoja, Padre, lo que tu mano recoge en el nombre de Cristo Jesús, y que, Señor, a la voz, al sonido de tu voz, Padre, al sonido de tus doncellas, al sonido, Señor, de tus vírgenes, al sonido, Señor, de tus mujeres, al sonido, Señor, de tus cantores, Padre de los cielos, se vuelva a reunir, Padre, tu pueblo, se vuelva a reunir, Señor, tu casa, tus hijos, Dios bendito, y que, Señor, se abran nuevamente esas puertas eternas y que se dé la bienvenida, Dios bendito. Así, Señor, como el sí, el amén de tu voluntad, así la nuestra,
para nuevamente decirte, Señor, la bienvenida a este sexto mes, la bienvenida, Señor, a tu palabra y a tu voluntad, la bienvenida, Señor, a tu gracia y a tu misericordia, la bienvenida, Señor, a esta semana, Padre. Y, Señor, qué mejor que devolviendo, Padre, la voz de los que tienen voz, la voz de la fortaleza, porque aún esa fortaleza, Señor, de los que toman la leche de su madre, esa, Señor, es alabanza para ti. Aún la fortaleza, Señor, la eterna, la verdadera, de tus hijos, la de las bendiciones, la de poder ser bendecidos, la de tu sangre preciosa, esa, Señor, siga siendo el fruto que vamos recogiendo. La bendición, Señor, de esa vara, de esa mano, Padre, que no se ha detenido, que no se ha decaído, sino que sigue transformándose en fe, que se coge, Señor, de la vid verdadera. Esa, Señor, siga fortaleciendo ese fruto de esa primogenitura. Y, Señor, podamos completar este sexto mes y podamos, Padre de los cielos, así con gritos, con cánticos, con alabanza, con bendición, decir sí a tu voluntad. Hágase, Señor, tu voluntad. Pero, Padre, devuélvase las fuentes eternas, Señor. Devuélvase, Señor, la voz de tus cascadas, la voz de tus aguas, la voz de tus fuentes, Padre, la voz de tus mujeres y de tus hombres, Señor, para que hablen, Padre, por lo que se ha enmudecido, para que todo lo que se ha enmudecido, eso se ha enmudecido, Señor. La voz de tus enemigos, la voz de nuestros enemigos, sea enmudecida, Señor, la voz de los que nos persiguen, la voz de nuestros angustiadores, esa sea, Señor, la voz de la enfermedad, esa que no tiene voz, al igual que de los artífices y de los que los han hecho, esa sea lo que es, Señor, sorda, muda, porque ¿quién hizo la lengua? ¿Quién, Señor, hizo los ojos? ¿Quién hizo el oído? Los oídos, pues nuevamente, Señor, podamos decir, ábrase, Padre, ábrase, Señor, como se abre nuestro cántico, como se abren, Señor, las fuentes eternas, como se abre, Señor, la bendición de ser escuchados, como se abre, Señor, la bendición de extender nuestros oídos para escuchar tu voz. Ábrase, Señor, esas fuentes eternas y en el nombre de Cristo Jesús, vuélvase, Señor, a prorrumpir y a consolar, a bendecir, Señor, y a que podamos nuevamente como casa poder decir que esas aguas, así, Señor, como las de nuestro cántico, así, Señor, nuevamente las de nuestro corazón rebosan de alegría. Así, Señor, porque has vencido la sequedad, porque sigues venciendo la esterilidad, porque sigues venciendo la muerte, la oscuridad, y porque sigues enmudeciendo y haciendo retroceder las sombras, Dios de los cielos, para que en cambio, Señor, en lugar de esas sombras, podamos tener tu cántico, tu gozo, tu alegría. Puede enmudecerse, Señor, esa madera hueca, Señor, esa que, Padre, no tiene sonidos, y vuelve en cambio la voz de los sonidos, de esos instrumentos, Dios, que están, Padre, en tu voz, que están en tus hijos, y vuelvan, Padre, en nombre de Cristo Jesús, a levantar ese clamor, a levantar esa semilla, porque nos has dado semilla. Y la semilla es Cristo Jesús. Y la semilla, Señor, es para completar este tiempo, para completar los tiempos, para volver a tus tiempos y para volver a la tierra, Señor, a que nuevamente, Padre, reciba tu semilla. Y en lugar de muerte, en lugar de sacrificios de muerte, desde Caín podamos decir, Señor, que en el nombre de Cristo Jesús esta tierra no fue hecha para esa sangre y esos sacrificios, sino nuevamente para tu palabra, para tu semilla, para los pies que llevan las buenas nuevas de paz, para tu redención y para tus redimidos. En el nombre de Cristo Jesús, bendecida, Señor, la casa del Labán y bendecido este día de culto, este día, Señor, de gracia, de misericordia, de cántico nuevo, de júbilo, de alegría y de bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas noches con todos. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por la alabanza y gracias por su voz. Uy, algo sonó por aquí. Permítanme un segundo que tengo que acomodarme. Si me permiten. ¿Dónde está? Permítanme. Gracias. Me había caído uno de los aparatos que utilizo.
todo estamos en orden. Entonces, estamos en el 6º mes y este mes es el mes de las... es el mes... es el mes de la semilla. Es el mes de la redención. Es el 6º mes, el mes de Elías, desde tiempos de antaño, pero sobre todas las cosas es el mes de Cristo Jesús. Es el mes del ángel Gabriel, anunciándole a María, pues, a Cristo Jesús. Así que es el mes en el que se inició el proceso de la examinación, digámoslo así, de la semilla. Entonces, si Cristo Jesús es la semilla, pues se tenía que unir, se tenía que examinar esa semilla. Y la semana anterior habíamos compartido justamente que parte de esa semilla es la descendencia, ¿no? de María, la descendencia de Elizabeth. Así que parte de ese proceso es que nosotros podamos confirmar a través de este 6º mes esa examinación de que nosotros también Dios nos concede el poder examinarnos nuestra semilla, el poder examinar nuestro linaje, el poder examinar nuestra participación en la obra de Cristo y sobre todas las cosas examinar nuestro fruto. Entonces, para examinar nuestro fruto es bueno examinar también el linaje y es bueno examinar ese fruto. Ese fruto, estaba pensando en examinar la sangre porque ese fue el nombre de la prédica, pero evidentemente no es una sangre de sacrificio, no es una sangre de linaje, sino es una sangre de fruto. Entonces, al hablar de examinar nuestra sangre es examinar nuestro fruto, porque la vida de Elizabeth y la vida de María, lo que prácticamente les dice es, ustedes son del linaje, ustedes son de la sangre, pero ustedes, ¿qué tipo de fruto tienen? Entonces, cuando nosotros hablamos de sangre, estamos hablando de fruto. No estamos hablando de un linaje viejo, de una sangre sacrificada, una sangre sacrificial, sino de un fruto, y de un fruto que va confirmándose en un tiempo de fruto. Entonces, de examinar la sangre, hoy, claro, vamos a examinar la semilla y a examinar el fruto. Así que este día martes, el martes de la noche, vamos a tener un tiempo especial de un moed especial. Yo creo que es un moed, debe ser un moed de alegría, un moed de gozo. Vamos a compartir la enseñanza porque justamente este día martes se completa los 40 días de lo ocurrido con Moisés en el segundo periodo. ¿Por qué es tan importante ese moed? Más que lo ocurrido con Moisés, ¿por qué es tan importante el moed del 6º mes? Entonces, el moed de Moisés no es los 40 días de Moisés, sino que corresponde al moed de Cristo. Y ese moed de Cristo se cumple este día martes. Así que invitados todos, porque esa es la antesala. Estaríamos en el día 20 aproximadamente y tendríamos 10 días para el Yom Teruah, para el primer día del 7º mes. A eso me refiero. Así que Isaías 54 fue lo que leímos, y Isaías 54
La centralidad de Isaías 54 está en el verso 4, y del verso 4 pues habíamos lo importante que es lo importante que es para este tiempo ver las dos cosas, ¿no? Ver la juventud de María y ver a través de María el problema de María, que María superó para que nosotros ahora también confirmemos. Y el problema de María era el fruto. Así que ese fruto, ese linaje, me estoy refiriendo que en el sexto mes, todos saben, en el sexto mes se presenta el ángel Gabriel a María y obviamente al presentarle le muestra nuevamente, como decíamos, la examinación, no de la sangre nada más, no, sino de la sangre y del fruto. Entonces, y claro, al mostrarle el linaje, al mostrarle el fruto, le dice, ¿el fruto de dónde viene? El fruto viene del linaje, viene de David. Entonces María tiene el linaje, María tiene la sangre, pero María tiene el fruto, María tiene la semilla. Entonces, ¿cuál es el fruto? ¿Cuál es la sangre que tenía David? Es la de Cristo Jesús. Pero para eso tenemos que remontarnos a ver desde dónde viene el linaje, desde dónde viene el fruto, de dónde viene eh, la sangre, el fruto que rompió los sacrificios, ese podría decir. La sangre que rompe los sacrificios y la sangre que muestra un fruto. Entonces, nosotros, ahí viene la examinación, porque nosotros si nos examinamos de la sangre ya vemos. Si vemos de examinar la sangre de David ya vemos, pero si unimos la sangre y el fruto, ahí es cuando nosotros vemos qué sangre y qué fruto es lo que se une a través de Cristo y a través de la vida de un hijo de Dios. Y por eso, pues, si le dice que es del linaje de David, David, ¿en dónde empieza? ¿En dónde empieza su fruto? Entonces, David empieza su fruto. ¿En dónde empieza su fruto? Empieza en Judá. ¿Y Judá en dónde empieza su fruto? Y Judá empieza su fruto en Tamar. Ahí, este es la antesala. El fruto de David, el fruto de María, es el fruto de David, el fruto de David es el fruto de Judá y el fruto de Judá es el fruto de Tamar. Entonces, Judá, Judá sin Tamar, eso es lo que habíamos visto, que hay una examinación. Judá sin Tamar, así que esto, vámonos a Génesis, ¿verdad? Génesis 38. ¿Cómo estaba Judá sin Tamar? Judá sin Tamar tenía hijos, pero no tenía fruto. Porque su fruto son sus hijos. Y el fruto de los hijos de Judá sin Tamar tienen 3 nombres. Entonces, Judá sin Tamar es lo mismo que Judá sin fruto. Porque el fruto de Judá tiene 3 hijos. El primer hijo se llama Er. Entonces, ¿cuál era el fruto de Er? ¿Cuál era el fruto de Judá a través de Er? Er, ¿cómo era? Er, era alguien. Era malo. Tenía una semilla. Esa es la palabra. Tenía aquí, tenía la semilla. ¿Qué tipo de semilla tenía? Su semilla era 38:7. El primogénito de Judá, era malvado. Era malo. Era malvado, era malo.
Entonces ahí había dos semillas, ¿no es cierto? La que le faltaba, con Judá parecería que la situación se solucionaba, pero aquí vemos que el fruto muestra que el fruto y la semilla de Judá algo tenía que mejorarse. Así que era malvado. El otro también era malvado. El Onán era malvado. Y el día de ayer habíamos comentado que ese es el fruto, esa es la semilla mala. Tres semillas malas de Judá sin Tamar, que tiene que quedarse o que tiene que hasta ahora ver qué hacemos con esas semillas. Así que los tres representan eh, esa, eh, esa situación. Después, ¿qué pasa con Judá? Entonces, Judá así que vamos al problema. El problema de los hijos de Judá. ¿De quién era el problema? ¿De la mamá o de Judá? Pues vemos que la semilla no solo no solo tenía problemas, es decir, tenía problemas de sangre, sangre sin fruto. Así que la sangre sin fruto, ¿qué produce la sangre sin fruto? El mejor ejemplo es Judá. La sangre sin fruto, ¿qué produce? Muerte. Produce muerte, produce destrucción, produce sangre. Es decir, la sangre sin fruto muestra un ciclo de generación de sangre, sangre por sangre, sangre por sangre. Entonces, ¿qué tiene que hacer la sangre? Como en el caso de una mujer. ¿Qué tiene que hacer la sangre para romper ese ciclo de sangre por sangre? ¿Qué tiene que hacer esa sangre? Purificar. Purificarse. Redimida. Tiene Purificarse. que purificarse, tiene que limpiarse. Y entonces, pero sobre todas las cosas, tiene que redimirse también. Así que la sangre se redime, la sangre se redime, se purifica para redimirse y se redime para purificarse. Hasta aquí alguna pregunta. Entonces, por eso es que la frase o el pasaje que no tiene relación es que mire, la historia de Judá, la historia de las semillas de Judá, la historia de las generaciones de Judá, está en el Éxodo 37. Así es como las llama, ¿verdad? Vamos a Génesis 37, un capítulo anterior. Dice, Jacob habitó en la tierra en la tierra donde había peregrinado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de las peregrinaciones, o esta es la historia de las generaciones de Jacob. Y resulta que habla de la generación de Jacob, y resulta que inmediatamente habla de la historia de José. Y dice José cuando tenía 17 años, y ahí empieza toda la historia de José. Y José es vendido. Así que de la historia de las generaciones de Jacob, el giro pasa a la vida de José. Pero, ¿en dónde encuentra sentido? ¿En dónde en dónde encuentran sentido las generaciones de Jacob? Ahí estamos. Génesis 37. 37, 1 y 2.
Jacob habitó en la tierra donde había peregrinado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la generación de Jacob. Esta es la historia, dice. ¿Cómo tienen su versión? Esta es la historia también de la familia de Jacob. Historia. Entonces, ¿cuál es la historia? No existe historia. ¿Qué existe? Existen Genealogía. generaciones. Genealogía. ¿Sí? ¿Alguna versión que no tenga la palabra historia? ¿Tiene usted tal vez? Ujú. Nuevamente, entonces, ¿cuál es la generación de Jacob? La generación de Jacob, ¿por qué empieza? Ahí, sí me escucha. ¿Por qué empieza aquí en Génesis 37:2 y dice, esta es la historia de las generaciones de Jacob? O estas son las generaciones de Jacob. ¿Por qué? ¿Por qué si ya nacieron los hijos? ¿Por qué esta frase no puso cuando estaba, la Biblia no tiene señalada cuando estaba con Labán? ¿Por qué no tiene esta frase? ¿Por qué no está establecida esta frase cuando trabajó los 20 años? Trabajó 20 años y durante los 20 años él se casó con 2 mujeres y después se casó con otras 2 mujeres, es decir, tuvo hijo con las siervas de sus mujeres. Y después salió de ahí y después peregrinó y después sus hijos crecieron. Pero recién aquí le dice, estas son las generaciones de Jacob. Y las generaciones de Jacob. Y empieza la historia de José. ¿Por qué? Marquito, buenas noches. Puede ser desde que empezó a dar fruto. Pero, buenas noches. Cuando empezó a dar ¿Perdón? semilla, cuando empezó a dar fruto, inicia su historia. Amén. Amén. Yo Amén. pienso que Entonces, mire, por eso es importante entender. Gracias, Vero. Usted lo acaba de decir. Aquí lo que le está mencionando justamente es la historia de lo generado. La generación, ¿qué es la generación? La generación es la repetición o mejor dicho, la generación es la repetición de un ciclo de sangre o la repetición o el cambio de un ciclo para que sea un ciclo de una sangre con semilla. Entonces aquí es, y por eso miren, ¿de quién habla todo esto? No habla de José, ¿de quién está hablando? Todo este pasaje, toda la historia de José, ¿de quién está hablando? De Jacob. O sea, no es, ¿ah? Entonces, no es la historia, no es la historia de José lo que se menciona en la Biblia. ¿Qué es lo que está mencionándose en la Biblia? La historia de José es una parte de qué. O sea, el énfasis, el énfasis de José, todo lo que ha visto usted, pertenece. ¿A qué pertenece? Pertenece a una sangre con fruto o una generación de sangre que vuelve a su misma sangre, es decir, que vuelve a su mismo círculo, que vuelve a su mismo enredo. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Sí, ahí estamos claros, ¿verdad? Por eso se llama, por eso Génesis 32:7 habla, esta es la generación de Jacob. ¿Y qué le está diciendo? Dice, ¿qué dice la generación de Jacob? ¿Qué dicen las generaciones de Jacob? ¿Qué dicen? Dicen 2 cosas. O los 12 hijos. Usted pertenece a la generación de Jacob. Nosotros pertenecemos a la generación de Jacob. Dios es el Dios de sí, Abraham, de Isaac y sí, de Jacob.
Amén, Entonces, amén, amén. amén. Entonces, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob le dice a Jacob, le dice, esta es tu historia. Pero ¿qué le responden las generaciones? ¿Qué le responden a Jacob las generaciones? Génesis 37:2. Dice, entonces tomaron la túnica de José y mataron un macho cabrío y empaparon la túnica en la sangre. Y enviaron la túnica de muchos colores y la llevaron a su padre y dijeron, encontramos esto, te rogamos examines para ver si es la túnica de tu hijo o no. Las generaciones que le responden. Entonces mire, esta es la historia. Escuche, ahorita no vamos a darnos unas vueltas. Esta es la historia de la generación de También te Jacob. tienes que no Y la llamar por el generación de internet. Jacob le hace la pregunta, eternamente le va a hacer la pregunta. Examina ¿qué? Examina esta sangre. De la sangre. Ujú. Primero, examina la sangre. Examina la sangre, examina las vestiduras de tu hijo y examina para ver si eso pertenece a tu hijo. 3 cosas. Siempre le van a decir. ¿Y Jacob qué tiene que responder? ¿Y Jacob qué respondió? Sí. ¿Jacob qué respondió? ¿Esta es la sangre de mi hijo? Respondió Jacob. No. Claro que sí. Claro que sí. Mire. Él examinó y dijo, es la túnica de mi hijo, una fiera lo ha devorado, sin duda José ha sido despedazado. Entonces, ¿qué sangre vio? Vio la sangre del macho cabrío despedazado y vio la sangre de su hijo. ¿O no vio la sangre de su hijo ahí? Y vio. ¿Pero de cuál hijo vio? Entonces vio. Dijo, la túnica de mi hijo es, pero no dice la sangre de mi hijo Dice es. la sangre. A ver. Buena pregunta, Jimena. Pero ¿qué opina lo que dice? José ha sido despedazado. ¿Hay algún despedazamiento sin sangre? Bueno, eso sí. No, Ah, entonces, ¿qué vio? Él vio la túnica y él vio la sangre. ¿O no vio? Claro, sí, sí, sí. Entonces vio nuevamente el repetir de las generaciones. ¿Cuál es la generación de José? La generación de José es sangre. La generación de José, la que es del círculo vicioso de las generaciones, es sangre, es sacrificio, es ¿qué más? Es muerte, es amargura, es luto, es Esa. muerte, es oscuridad, es todo lo que quiera usted. Así que, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Entonces vino Cristo Jesús. ¿Y qué dijo Cristo Jesús? La historia de Jacob. Le dijo a Jacob, siempre a María. Entonces, vino el ángel Gabriel. ¿Y qué le dijo a María? Le dijo lo mismo. ¿Qué le dijo? Examina tu sangre. ¿Y cómo era la sangre de María? ¿Era como la sangre de David o era como la sangre de Cristo? Como la de David al principio. Entonces, por eso, ahora entonces, ¿cómo era la sangre de David? La sangre de David era con la sangre
Porque aquí ya vemos, cuando si hablo de sangre, por favor, usted métase en la cabeza que estoy hablando de fruto, el rato de examinar la sangre. Porque sangre sin fruto es igual a ¿qué? Es igual a muerte. Sangre sin fruto es igual a ¿qué? Es igual a menstruación. Ya, en otras palabras. Ya, ahí me va a entender. Porque la sangre sin fruto no tiene fuente. Porque la sangre sin fruto no tiene vida. Porque la sangre con fruto y con fuente, el mejor ejemplo son las mujeres. ¿Ya? Pero las mujeres, obviamente, ¿qué necesitan? ¿Dar hijos o volver a la fuente? Para ser fuente necesitan a volver a ¿qué? Pues necesitan volverse a purificar su sangre y no purificarse en cualquier cosa, sino purificarse en la verdadera sangre, en la sangre que tiene fruto, para que sus hijos no sean carne de cañón, sino para que sus hijos, nuestros hijos y los hijos de sus hijos sean fruto del que da fruto, y para que no sean una mezcla entre Cristo y David. ¿Por qué David? ¿Por qué no pudo construir David la casa? Por la sangre, por haber derramado sangre sin fruto, infructuosamente. Pero al mismo tiempo, ¿por qué su hijo debía construir? Porque ahí no hubo derramamiento de sangre. Pero en cambio su hijo se olvidó que debía dar fruto. Hasta ahí estamos de acuerdo. Entonces, la historia de José no es, entonces la historia que a usted le gusta de José es ¿para qué? Para volver a examinar la sangre de quién. Entonces, cuando hablamos de la sangre de Jacob y de sus hijos y de su descendencia y de su semilla, ¿qué le estaba diciendo? ¿Qué le estaban diciendo a sus hijos? ¿Qué le estaban diciendo? Purifica. ¿Qué le estaba diciendo? Purifícate. ¿Qué le estaba diciendo? Purifícanos. ¿Qué le estaba diciendo? ¿Sí? Vuelve a la fuente. Vuelve a la fuente. Gracias. Entonces, ¿cómo se purifica? Vuelve a la fuente. Y así que Jacob, ¿a dónde volvió? Volvió a la fuente. ¿A cuál fuente? Volvió a la fuente de la amargura. Pero si volvió a la fuente verdadera, ¿qué hubiese pasado? Eso es lo que le estaba diciendo. Sus hijos lo que le estaban diciendo es eso. Vuelve a la fuente. Entonces, entonces la historia de Jacob, si usted pertenece, si usted tiene al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, usted tiene una pregunta para este tiempo. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta de María. Examina tu sangre. ¿Cómo está su sangre? ¿Cómo está su sangre? Con sacrificio, ¿cómo está su sangre? Sin fruto, ¿cómo está su sangre? Enlutada, ¿cómo estaba la sangre? Despedazada, ¿cómo estaba la sangre? Desnuda, sin vestiduras, ¿cómo estaba la sangre? Bajo tierra, ¿cómo estaba la sangre? En el abismo, ¿cómo estaba la sangre? ¿Cómo estaba la sangre de Jacob? Enlutada. Enlutada. Entonces, no solamente, mire, esta es la historia, otra vez, esta es la generación de Jacob. Al decir que Jacob estaba enlutado, ¿cómo estaban sus hijos? Sus hijos estaban en la posición del que debía romper esa generación. Entonces, ¿cómo están sus hijos? ¿Usted con quién se identifica? Con el Jacob enlutado, que ni siquiera sabe dónde están sus hijos, que ni siquiera sabe dónde está su semilla, que ni siquiera sabe para quién edifica, que ni siquiera sabe quién es el que está edificando con usted. Entonces, jóvenes, ¿dónde está la semilla? Mujeres, ¿dónde está el fruto? Mujeres, ¿dónde está su sangre? Mujeres, ¿dónde está su descendencia? Jóvenes, ¿en dónde está su descendencia? En la ¿En dónde semilla. está? En la semilla. Escuchen, ¿dónde está la descendencia? Dos alternativas. Verso número 2. En la generación de Jacob sin fruto o en la generación de Jacob con fruto. ¿En dónde está? No hay alternativas.
Porque Jacob, Dios le levantó. ¿Para qué? Dios le levantó para levantar generaciones, pero no generaciones que vuelvan al círculo vicioso de Jacob y de sus hijos en forma natural, sino que rompan ese ciclo y vuelvan a la generación. Entonces, por eso el día martes es el día que es el día 40 y el día 40 es el día de la generación de Jacob. El día de la generación de Jacob en usted. Para ver usted ahorita cómo está su generación. ¿Cómo está su generación? ¿Cómo ha estado su generación en estos 40 días? ¿Como Jacob con fruto o como Jacob ensangrentado? O con pérdida, no ensangrentado, porque esa sangre ni siquiera. Como Jacob enlutado. ¿Cómo ha estado? ¿Sí? Entonces, bendecido. Bendecida su casa, bendecido el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Bendecido el Dios, bendecido Gabriel, bendecida la mujer, bendecida Ana. Que cuando le preguntaron a Ana, ¿qué dijo Ana? ¿En dónde está? Ana, ¿en dónde estaba? ¿En la generación vieja o en la generación que rompió esa generación? ¿Dónde está usted? ¿Está en la generación vieja o en la generación que está rompiendo esa generación? ¿Ha logrado romper esa generación? Amén. 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 Entonces, una semana examinó su sangre. Una semana volvió a la redención de su sangre. No importa, hasta el día martes, ahora tiene 2 días. Y por eso, mire, ¿quién es el que rompe? ¿Quién es el que rompe la generación de Jacob? ¿Quién es el que rompe la generación de Jacob? Judá, creo que. Judá. Judá. Judá rompe. Ujú. Judá rompe. ¿Por qué rompe, Marcelo? Por Tamar. Porque Entonces, ¿cómo es eso? ¿Rompe Judá, rompe por Tamar? ¿Cómo es eso? ella le purificó. No. Sangre. Vamos. No elucubremos. Miren. Génesis 38, 26. La primera frase, ¿qué dice? Él reconoció su sangre, Él reconoció eso. justicia de la sangre. No, pero lo interesante es que ahí no es la palabra reconoció, sino dice, Judá examinó. Nuevamente, ahora no sé si me sigue, por eso es lo que la historia de Jacob tiene un capítulo que nada tiene que ver, porque en ese capítulo, el capítulo 38 es la historia de ¿quién? José, pues, A ver. examinó la sangre. A ver, de José. De Judá. De Jacob. De Judá. De Jacob. De Judá. Y el 39 es la historia de quién. Ahorita que estamos hablando por historias. ¿Es la historia de quién? Dígalo, José. dígalo. De la semilla de Judá. Amén. Bueno, a ver, vamos por partes. El 37 es la generación de Jacob. El 38 es el rompimiento de la generación. Y el 39 vuelve a la generación de Jacob. Pero la generación de Jacob ya con un rompimiento que se llama Judá. ¿Sí? Entonces, por eso no tiene sentido. Ahora sí, hablando humanamente, mire, el 37 habla de Jacob, pero se va a la historia de José. El 38 habla de Judá y el 39 vuelve a la historia de José.
Entonces, no hay sentido cuando usted se mete en José. No tiene sentido que a usted le guste José. No tiene fuerza que usted anhele las cosas de José. Porque el momento que se mete a anhelar José, qué está buscando? Jóvenes, ¿qué está buscando? Está buscando una generación sin rompimiento. José rompió la generación vieja. No, ¿verdad? Entonces, la historia, entonces, continuamos. ¿Qué produjo? ¿Qué produjo la sangre? ¿Qué produjo la generación? ¿Qué produjo la semilla? ¿Qué produjo en los cielos? ¿Qué produjo en la tierra? ¿Qué produjo alrededor de la vida de Jacob? ¿Qué produjo? Produjo. ¿Alguien quiere contestar? Produjo todo ese cataclismo llamado hambre. ¿Sí? Porque por esa falta de examinación se volvió la sangre. ¿Y la sangre qué produjo? La sangre produjo muerte. ¿La muerte qué produjo? La muerte produjo plagas. ¿Las plagas qué produjeron? Las plagas produjeron esterilidad. ¿La esterilidad qué produjo? Destrucción. Destrucción. ¿La destrucción qué produjo? Hambre. Hambre, 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 hambre. Entonces, ¿por qué en tiempo de Jacob se produjo el hambre? ¿Por qué? Porque no tuvo la capacidad Jacob de romper, de volver a ese rompimiento. Mientras tanto, que Judá y que Tamar, entonces ahora sí vamos a Judá y a Tamar para ver la examinación. Entonces, $38. ¿Quién era Tamar? ¿Quién era Tamar? Natalie, tal vez alguna acotación que usted estaba ayer con Tamar y su descendencia y su ascendencia. Tal vez, Natalie, alguna acotación antes de continuar con Tamar, si tiene algo más de Tamar que nos quiera mencionar. No, Ayer Marquito, fue... todavía no sé dónde encontré, pero algún rato le descubro. Ya, ok. Entonces, ¿quién era Tamar? Vamos a la historia que vemos aquí. Aquí vamos con Judá, ¿no es cierto? Ya. Génesis 38:11 y Génesis 38:12. Eso vamos a leer. Espero que ¿le parece si oramos o le parece si continuamos? Yo prefiero orar simplemente para dejar asentado, para que quede nuestra oración en casa. Por los jóvenes, por la casa del Daba. En el nombre de Cristo Jesús, bendigo, Señor, a esa sangre preciosa de Cristo. Bendigo, Señor, a esa sangre que es nuestra semilla, que lleva semilla. Y bendigo, Señor, a esa semilla que siempre se levantará para purificarnos y para llevarnos a las fuentes de la purificación. Hoy, Señor, sean estos hombres, estas mujeres, en especial estas mujeres purificadoras que vuelven siempre, Señor, a sus fuentes, para que vuelvan siempre, Señor, a la sangre, vuelvan siempre a la voz, vuelvan siempre, Señor, a la fuente y vuelvan siempre a la purificación que levanta Dios de los cielos una generación, que levanta generaciones, Señor,
que rompen esas viejas generaciones. Porque hoy, Señor, lo que estamos proclamando es, Padre, que esta generación de muerte, que de encierro, de enfermedad, de luto, Padre, que vino a esta tierra, que trajo dolor, que trajo viudez, que trajo orfandad, que ha traído extranjeros, que, Señor, ha traído tanta hambre, que ha traído, Señor, tanta injusticia, y en especial tanta hambre y sed de tu justicia. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, hoy nos permite examinar tu sangre y decir, por tu sangre, Dios de los cielos, hoy se abran, Señor, los ojos, se abran las fuentes, se abra, Señor. No estamos hablando de los empleos, porque todo eso depende de las fuentes, todo eso depende de la fuente, todo eso depende, Señor, de la luz verdadera, todo eso depende, Señor, de este sexto mes, que se rompa, Señor, esos cielos de bronce, que se rompa, y no solamente, Señor, de que venga ese espíritu de Elías con lluvia, sino que, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, venga con renovadas fuentes, que hagan, Señor, de Jezabel, que hagan de esos sacrificios de muerte, que hagan de esas semillas, Padre, lo que tú hiciste a través de Elías, lo que tú hiciste a través de Juan el Bautista, Señor. Volvernos a la fuente, volvernos a tu generosidad, volvernos a la sanidad de la luz verdadera, Señor, que rompe, Padre, este silencio de estas sombras, Padre, que estas son las que tienen que ser enmudecidas, de estas sombras, de esta idolatría, Señor, que estas, Padre, tienen que ser quitadas, anuladas, y para que, Padre, nuevamente vuelva la voz de la semilla, la voz de la cosecha, la voz del sembrador, la voz del que siembra, la voz, Señor, del que trabaja, la voz del que trabaja para tu casa, Padre, a dar voz también a la tierra, a la voz de tu sanidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces dice, ya vamos, ya quitamos esas semillas, ¿verdad? Ya sabemos cuál es nuestra labor. Ya sabemos en dónde está nuestra semilla. Ahora vamos a Judá y a Tamar. Génesis 38:11 dice, entonces Judá dijo a su nuera, Tamar, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca mi hijo Sela, pues pensaba, temo que él muera, también como sus hermanos, así que Tamar se fue y se quedó en casa de su padre. ¿Ya? ¿Cómo? Entonces, ¿cómo estaba esa sangre? ¿Cómo estaba esa sangre de Judá sin Tamar? Estaba sin examinación. Estaba, dice Jimena, ¿cómo dice Jimena? Estaba muerta porque conducía a muerte. Muerta. Entonces estaba como la de Jacob. Estaba muerta, no estaba muerta, estaba enlutada. La semilla, la de Judá nunca se pudo morir. Pero en cambio lo que estaba era apareciendo la otra semilla. La semilla enlutada. ¿Qué más? La semilla abandonada, la semilla reseca, la semilla encerrada. ¿Cómo más? ¿Cómo más ha estado la semilla? ¿Cómo más estaba la semilla? Como ahora, digamos, como pongámosle al Judá de este tiempo. La semilla encerrada en su casa. Retrocede. La semilla tapada la boca. La semilla enlutada. La semilla volviendo a la misma generación de sacrificio, de muerte, de enlutamiento. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, ¿qué hizo Marquito, él? disculpe, puede ser la semilla cubierta por sombra. Amén, gracias, amén. La semilla cubierta por ídolos, por sombra, por sacrificios, pero sobre todas las cosas por enmudecimiento. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál era el temor de Judá? El temor de Judá era la muerte. O sea, la muerte y el temor. La semilla, en la condición que estaba, ¿qué le producía a él? Temores. ¿Y cuáles eran sus temores? Sombras. ¿Por qué? ¿Qué son los temores? Son sombras.
de muerte. ¿Por qué? Porque una semilla de Dios nunca va a morir. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces usted, si es semilla de Dios, amén, ¿va a morir? No. ¿Qué hace la semilla de Dios? Rompe la generación. ¿Qué generación tiene que romper? La de sombras. Y la primera sombra es el temor, el miedo. ¿Ya? De acuerdo. Entonces, esa sombra que tenía, esa sombra de muerte tenía. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó con esa sombra de muerte? Verso 12. ¿Qué dice el verso 12? Ese miedo y ese temor, ¿qué produjo? La muerte de la esposa. Se murió su esposa, pues. Se murió su fuente. Se murió su esposa. ¿Y él en qué condición quedó? En luto. Mire, esto es interesante. ¿Por qué quedó? Quedó en la misma condición en la que ¿cómo se puede decir? En la que le envolvió. ¿Ah? Quedó en la misma condición de Tamar. Eso, gracias, Ketty. Quedó en la misma condición en la que le quiso envolver a su propia hija. Es decir, sus hijos estaban envueltos, sus semillas estaban envueltos. ¿En qué condición estaban envueltos? ¿Cuál era la condición en la que estaban envueltos sus hijos? En sombra, en temor. No, En muerte. no. La condición, la peor condición, escuche. La peor condición que le envolvió siempre a Judá, que le estaba envolviendo a Judá, y que obviamente le estaba envolviendo a Jacob. ¿Cuál era? La Luto. Sangre. La sangre. No, nadie, escuche, nadie da lo que no tiene. Nadie da lo que no tiene. Entonces Judá no le profetizó. Judá le extendió lo que él tenía. Le extendió a Tamar. ¿Qué le extendió a Tamar? ¿Ya ven? No diga nada. Esa condición le extendió a Tamar. Ay, ¿qué extensión? ¿Qué le extendió? No diga nada, ya dijo, o sea, ya lo dijo cuando no dijo nada. Le di su tiempo. Le dijo, quédate viuda. ¿Quién es una viuda? ¿Cómo estamos con el tiempo? ¿Quién es una viuda? La que no tiene esposo. Alguien que no ha sido No. redimida. Dale, Paco. Alguien que no ha sido redimida. La que ya no vuelve a tener semilla. La que no ha sido redimida. La que ya no va a volver a tener semilla. Exacto, la que no ha sido redimida. Lo interesante, escuche. Esto sí es de, o sea, a usted le cacha a veces más fácil, pero en cambio a mí me cuesta tratar de buscar los términos correctos. ¿Ya? Mire, la palabra viuda se parece a la palabra virgen, ¿sí? En hebreo. La pronunciación casi es parecida. La escritura sí es completamente distinta. ¿Ya? Entonces, la palabra viuda es almaná. La palabra virgen es betulá. Pero la que da la cara a Emanuel
la que concibe a Emanuel nunca puede ser una virgen. Entonces, la que da la cara tenía que llegar a la condición de alma. ¿Ya? Ahí no Entonces, entendí. Perdón. entonces, ¿me entendieron? No, yo no. Marquito, me perdí con Alma. Me perdí. Amén. Sí hubo que me entendió. Exacto. Entonces, esto no es para Marías. Esto no es para vírgenes. Esto no es para viudas. Esto es para... Hijas. Esto no es para hijas. Hagas. Esto es para las que dan la cara a Emanuel y para las que conciben a Cristo Jesús. Es decir, esto es para redimidas. ¿Ya? Así que, mejor si me deja explicar para poder darle sentido, darle sonido a su vida. Entonces, mire, la condición de una viuda es similar a la condición de la que va a recibir, de la que recibió la semilla. Pero la alma, que no es una virgen, tiene la condición de que esta alma se volvió nuevamente fuente. Lo principal en ello fue, se abrió nuevamente la condición de producir, no de producir semillas sin fruto, no de producir sangre por sangre, porque usted si tiene hijos que son de sangre y no llevan la semilla y el fruto, no va a pasar nada, sino que la alma volvió a la fuente, vuelve a la fuente. ¿De acuerdo? Entonces, esa mujer es fuente, es capaz de dar fuente, es capaz de recibir fuente y es capaz de volver a la fuente. Y es capaz de volver a la fuente. Esa es la palabra. Esa es la que es capaz de volver a la fuente correcta para ser fuente y dar vida y dar fruto para vida y no para sacrificio. Esa es la condición de esa mujer que es capaz de recibir ¿qué? Lo que recibió María. ¿Qué recibió María? María recibió a Cristo. Pero María, pero, escuche bien, nosotros ¿recibimos a Cristo o recibimos la semilla de Cristo? La semilla de Cristo. Las dos cosas. Entonces, exactamente, el que recibe a Cristo es capaz de recibir la semilla de Cristo. Porque el que recibe a Cristo y no es capaz de recibir la semilla de Cristo, hay personas que son así. Pero esas personas, igual, el momento que examinan su sangre, ¿en dónde están? En la misma generación de sus antepasados, en el mismo círculo vicioso, en la misma sangre contaminada, en el mismo duelo, en el mismo problema, en el mismo mundo redondo que sigue dando las vueltas ahí mismo y ahí mismo. Entonces, Cristo nos permitió recibir, ¿para qué? Para recibir tanto a Cristo, el cuerpo de Cristo, pero también la semilla y ser capaces de nosotros de edificar, como decíamos, tener semilla para no trabajar y no botar en la tierra para que se desperdicie, sino para edificar, para levantar, para redimir esa semilla y hacer que esa semilla sí transforme la tierra. Amén. Entonces, por eso estamos en este sexto mes. Por eso estamos levantando, mire, a levantar esa semilla capaz de producir fruto, estamos levantando matrimonios. ¿Estamos levantando a quiénes? Estamos levantando a mujeres sin esposo. ¿Estamos levantando a quién? Porque ¿quién es una viuda? Una viuda es una mujer sin esposo. ¿Quién es una viuda? Entonces, una viuda es una mujer sin fuente, es una mujer
sin volver a generar vida, sin volver a generar, sin volver sin volver a la fuente, sin la capacidad de volver a la fuente verdadera. Marquito, disculpe, puede ser ahorita que usted habla de fuente, aguas estancadas. Escuche, entonces hay otra condición de la viuda. Esta es la condición más importante de la viuda. ¿Quién es la viuda? La viuda es la mujer, o mejor dicho, escuche. La viuda es la fuente enmudecida. Repito, ¿quién es la viuda? Es la fuente enmudecida. Entonces, ¿qué le dice Judá? ¿Qué le dice Judá a Tamar? Quédate como yo. Quédate como yo. Muda. ¡Muda! ¡Gracias! Habló por eso. Cuando le pregunté quién es una viuda, ¿sí ve? Todo mundo, ¿qué pasó? Todo mundo Callados. enmudeció. ¿Y quién tiene que enmudecer? ¿Quiénes tienen que enmudecer? ¿Quiénes son mudos? ¿Quiénes son Los que mudos? no tienen voz. Los que no tienen voz. ¿Saben quiénes son Los mudos? locos. Mudos son los ídolos. Mudos son los que fabrican los ídolos. Y los ídolos son sombra. Son sombra, porque son sombra de algo que quieren aparentar. Entonces, se da cuenta, ¿qué tiene que enmudecer? Tiene que enmudecer. Entonces, exactamente, ¿qué pasó? Cuando vino el ángel al sacerdocio, ¿qué hizo el ángel? Enmudeció. ¿A quién enmudeció? No enmudeció al sacerdocio. ¿A quién enmudeció? Enmudeció a los mudos, enmudeció a las sombras. Entonces, las sombras son mudas. Entonces, ¿qué le dio Judá? ¿Qué le dijo? Quédate muda, como yo que estoy mudo. Porque tú perdiste, te quedaste mudo, te quedaste muda porque se murieron tus esposos. Y yo soy mudo, porque me quedé mudo. ¿Cuándo me quedé mudo? ¿Cuándo me quedé mudo? Volvamos a un capítulo anterior. ¿Cuándo me quedé mudo? Cuando no supo reconocerse ni reconocer la sangre de su Cuando hermano. murió su esposa. Mejor, hago la pregunta. ¿Cuándo se quedan mudas las generaciones de Jacob? Cuando no se da fruto. ¿Ah? Cuando no se da fruto. Exacto. Cuando vuelven a los mismos hijos, a las mismas cosas de Jacob, vuelve a la misma generación, vuelve al mismo círculo vicioso, vuelve al mismo Egipto, vuelve al mismo Canaán, vuelve al mismo enmudecimiento. Entonces, cuando vio esa sangre, ¿qué pasó con Jacob? ¿Cómo se quedó? Mudo. Cuando vio las prendas de su hijo, ¿cómo se quedó? Mudo. Cuando se examinó, ¿cómo se quedó su sangre? Muda. ¿Cómo se quedó su fruto? Mudo. ¿Cómo se quedó sus generaciones? Mudas. ¿Cómo se quedó su Dios? Mudo. ¿Cómo se quedaron los cielos? Mudos. ¿Cómo se quedó la tierra? Muda. ¿Cómo está ahora? Entonces, el mejor ejemplo, usted está viviendo una generación ¿de qué? Dígalo. De mudos. ¡De mudos! ¿Sí o no? Salga a la calle. ¿Sí o no? Todos con mascarilla. Tapados la boca. Tapado el rostro. Exactamente.
Ay, perdón, es que no soy mudo. Que por lo menos no. ¿Qué tenaz? Y usted está viviendo en el mejor sexto mes. En donde si ve, por todos lados Dios le está diciendo, no sean mudos. Y rompan esta generación de mudos. Los cielos mudos. No los cielos hablando, las fuentes hablando, el agua hablando, los cielos hablando. ¿Qué más quiere que hable? ¿Y a quién está hablando? A los mudos. Y sale a la calle mudo, y en su casa mudo. Entonces, ¿quién es una Marquita, en el 38:15, o sea, estaba viendo que es la condición que estamos viviendo ahora. Y le vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Ya O sea, dijimos tenemos eso, que salir a la calle cubriendo ya dijimos eso que lo que estoy diciendo es, a ver, lo que estoy diciendo es, Dios nos está dando la oportunidad de examinar. ¿Ya ve? ¿Qué es examinar? Examinar es volver a la fuente. Entonces, cuando examinó, cuando la Tamar, entonces Tamar, ¿qué le dijo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Le mandó a quedarse viuda. ¿Qué pasó Tamar mientras estuvo viuda? ¿Qué pasó? Bueno, mire, entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Porque mire, ejemplos, por eso, entonces, ahora entiende. Ahora entiende por qué el ángel Gabriel le dejó mudo. ¿Por qué le dejó mudo al papá? Zacarías. Zacarías. ¿Por qué le dejó mudo? Para que no dañe la semilla. Para que no dañe Que la vuelva nueva la generación fe. de la semilla. Porque era una generación de mudos. Pues, escuchó, le dejó mudo porque le estaba diciendo, ustedes son una generación de mudos. Y estoy metiéndole a Juan el Bautista que no es ningún mudo. Y lo mismo a María. Viene y le dice, no eres ninguna muda. Gracias, Emmanuel. Entonces, examina tu sangre. Le dice, entonces, el rato de decir examina tu sangre, ¿qué le está diciendo Cristo Jesús? Ahora sí yo le preguntaría, a usted, examine la sangre de Cristo Jesús. ¿Qué me contestaría usted? ¿Cómo es la sangre de Cristo Jesús? Es fuerte y tiene semilla. Tiene voz. La sangre de Cristo Jesús no es muda. Tiene voz. Tiene semilla y tiene voz, exactamente. Entonces, ¿qué le está devolviendo a usted? ¿Qué le está devolviendo a sus hijos? ¿Qué le está devolviendo a los matrimonios? Pero para eso, ¿qué necesita? ¿Qué necesita? Entonces, sinónimo o un mudo es sinónimo de un viudo o una viuda, es casi sinónimo de mudo. Entonces, ¿qué le dijeron a usted? Le pusieron la condición de viuda. Por eso, miren, Dios dice, hagan justicia con el huérfano, la viuda y el extranjero. ¿Por qué? Por la misma condición. Porque no tienen voz. ¿Por qué no tienen voz? ¿Por qué no tienen sangre? ¿Por qué no tienen pacto? ¿Por qué no tienen ley? ¿Por qué no tienen palabra? Porque pertenecen a una misma generación de mudos. Porque vuelven a ese mismo círculo vicioso de muerte. Porque vuelven a esa misma sangre que se muere. Porque vuelven a esa misma sangre que da un fruto de injusticia. Porque no es que ha dejado de dar fruto, pero por el contrario, da un fruto venenoso, un fruto de amargura, un fruto de sacrificio, un fruto de muerte. Eso. Entonces, ¿quién era el viudo?
Y entonces, ¿qué pasó haciendo? Pasaron muchos días, pasaron muchos días. ¿Y qué pasó haciendo Tamar? Nadie da lo que Pero, no tiene. Marquito, hubo también una época en la que ella también fue, o sea, sí estuvo de viuda, pero hubo un rato en el que dijo, hasta aquí, me quito esa prenda. No, nunca fue muda. Los mudos, O su fue. los mudos eran con los que se casaron. Entonces, Eso le pasó a Ruth también. eh, eso le pasó, eso le pasó a Juan, eso le pasó a Zacarías, y eso le pasó, ¿sabe quién? Le pasó a Ezequiel. Quédate mudo porque te casaste con una muda, y el rato que se te muera la muda, te vas a quedar mudo porque no hablaste, por mudo. Me estoy extendiendo. Entonces, ¿qué pasó esta mujer haciendo? Entonces, el día martes, ¿qué es el día martes? ¿Qué fue el día, qué significó el día martes? ¿Qué significó el día 40 para Moisés? Bueno, su voz se comenzó a resonar, o sea, su voz se comenzó a apagar. ¿A sonar? Su rostro comenzó a hacer luz, o su rostro comenzó a hacer sombra. Y si su rostro comenzó a hacer sombra, cada vez fue más, bueno, dejémoslo así. Así que dice, entonces ella, entonces ya vemos cómo, ya vemos cómo era el padre, ya hablamos ahí cómo era el padre, pero continuemos del padre de Tamar. ¿Cómo era la casa de Tamar? Estamos en el 11, ¿no es cierto? Le dijo, quédate viuda en casa de tu padre hasta que nazca, hasta que crezca mi hijo Sela, pues pensaba, temo que él muera también como sus hermanos, así que Tamar se fue y se quedó en casa de su padre. Pasaron muchos días y murió la hija de Sua, mujer de Judá, y pasado el duelo, Judá subió a los pasquiladores de sus ovejas en Timnat, él y su amigo Ira Adulamita. Y se lo hicieron saber a Tamar diciéndole, aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar a sus ovejas. Ay, qué chiste. ¿Quién le podría redimir? Seguimos, seguimos con Judá o seguimos con... Pero, entonces, cómo podemos hacer así? Dejémosle en stand-by. Porque aquí mismo ya habla hasta de Cristo, para que usted hable de la sangre de Cristo. Entonces, ella se quitó sus ropas de viuda y se cubrió con su velo. Se envolvió bien y se sentó a la entrada de Naimín, que está en el camino de Timnat, porque veía que Sela había crecido y ella aún no le había sido dada por mujer. Entonces, ¿qué hizo ella? Fue a la puerta de la fuente. Fue a quien abre, ¿no es cierto? A quien abre las fuentes, a quien abre los ojos. ¿Dónde está un pasaje? Déjenme ver.
Entonces, ¿ella dónde fue? Fue a la fuente. ¿Qué hay en la fuente? En la fuente abierta, hay todo menos mudos. Vida. Porque volvió a ser mujer. Y si volvió a ser fuente. Y si volvió a ser fuente, volvió a ser purificadora. Y si volvió a ser purificadora, volvió a ser purificadora. Y quitó esas vendas, quitó esos velos, quitó esas oscuridades, quitó todas esas cosas. ¿Por qué se envolvió bien? ¿Por qué se cubrió con un velo? Y se envolvió bien. ¿Por qué? Por ceñimiento. ¿Por qué? Por ceñimiento, Marquito. No. Porque no es que, a ver, pregunta. Ella quería que no le vean, o ella quería que le vean, que vean el velo y vean la envoltura. Entonces, Bueno, por luz, Marquito. Que vean el velo. La Biblia, exacto. Como Moisés poniendo en su cara. Escucha, la Biblia hace el énfasis, ya dejémosla a ella, pero ella hace el énfasis, dice, ella se cubrió en un velo y se envolvió bien. ¿Para qué? A ver, entonces, ¿esto para quién es? Para las, discúlpeme, para las mudas. ¿Qué ve? ¿Qué ve ahí? ¿Qué ve ahí las mudas? Enmudecimiento. Pero ¿qué ven ahí las que no son mudas? ¿Qué ven las fuentes? ¿Qué ven las fuentes? Bueno, lo que le Al estoy... que purifica la fuente, pues. Porque Exacto. atrás de él estaba la presencia del Señor. Entonces, vamos con Tamar. Saquémosle el provecho a Tamar. Tamar fue allá y le dijo, verás, Judá, yo no soy muda. ¿Sí? Yo no soy muda. ¿Qué soy yo? Yo soy fuente. ¿Qué soy yo? Yo soy la mujer preparada para la redención. Yo soy la mujer preparada para ver cara a cara a Cristo Jesús. Yo soy la mujer para Emanuel. Ya, yo soy la mujer de Emanuel, para que Emanuel esté en medio de mí, para que yo esté en medio de ella. ¿Tamar es esa mujer? ¿Es esa mujer o no es esa mujer? Claro, porque por esa mujer nació Cristo Jesús. Algo quería decirme alguien. Entonces, esta mujer no era ni viuda, esta mujer, y se quitó esas ropas, pero no se puso ropas de ramera. Si se hubiese puesto ropas de ramera, ¿qué tipo de ramera hubiese sido? ¿Cómo hubiese sido las ropas de ramera? Entonces, ¿por qué se envolvió bien en un velo? ¿Por qué? No fue para ella, no fue para ella ocultarse, sino por el contrario, para que Judá le vea. Ahora sí, ¿qué tenía que ver Judá? Judá tenía que ver las fuentes. Judá, ¿qué más tenía que ver? Judá tenía que ver las ovejas. ¿Qué más tenía que ver? Judá tenía que ver los trasquiladores. ¿Qué más tenía que ver Judá? O sea, este pasaje, ya desde ya le anticipo, este pasaje vamos a ver en el próximo, ¿cómo se llama? En la próxima Pascua. Entonces, lo que fue y lo que le dijo, mire, lo que le dijo a Judá, sí le dijo, yo no soy, escuche, yo no soy una prostituta, yo soy una envuelta. Entonces, el momento que pasaba Judá, él tenía que ver, ¿qué hace una mujer envuelta? ¿Qué hace una mujer muda al lado de una fuente? ¿Qué es lo que yo tengo que ver?
La fuente, y a la muda, pues, y a la envuelta, y a la envuelta como viuda, y ni siquiera como viuda, sino ahí a la envuelta. ¿Quién le envolvió? Yo le envolví, o sea, acordándose aquí, ¿a quién envolví yo? Eso tenía que haberse preguntado. Ahí tenía que haber, si hubiese examinado las cosas, ahí se hubiese examinado él, y hubiese examinado la fuente, hubiese examinado su fuente, y hubiese examinado a quién envolvió, a quién vistió de manera incorrecta. ¿De acuerdo? Entonces, cuando la vio Judá, ahí está, mire. ¿Qué hizo Judá? Cuando la vio Judá, la examinó. Y dijo, esta es una ramera. ¿Quién es una ramera? ¿Quién es una ramera? La que no tiene fuente. Amén. ¿Quién más? ¿Quién? La que no tiene fuente, la que tiene varias fuentes. ¿Quién más es una ramera? La que no tiene pacto. Bajémosle para entenderlo. La que no tiene esposo. La que no, La que no está Las cubierta, la que que no no tienen está clase vestida. Lima. bien, una ramera es la que hace cuerpo con varios cuerpos. La que hace pacto, no es que no tiene pacto, por el contrario, tiene varios pactos en lugar de tener uno. Por el contrario, tiene varias fuentes en lugar de tener una sola fuente. Si no, pregúntele a Oseas. Pero bueno, entonces, ¿quién es una ramera? Alguien que en lugar de tener cuerpo, tiene sombras, porque solamente hay un cuerpo verdadero, pero las rameras se acuestan no con cuerpo, sino con sombras, sombras. Entonces, la mujer que no tiene, la mujer que tiene cuerpo, la mujer que tiene esposo, no tiene una sombra, sino tiene un cuerpo. Entonces, por eso la idolatría y la prostitución son lo mismo. ¿Por qué? Porque la prostitución y la idolatría hacen cuerpo con las sombras. Es decir, la prostitución y la idolatría está metida en todas partes. Y en los matrimonios se hace todavía más evidente. Por eso, Dios no casa sombras, sino Dios casa cuerpos, los que hacen cuerpo con el que hace cuerpo y tienen un solo cuerpo. Por eso usted solo tiene una sola esposa, por eso solo tiene un solo cuerpo, por eso hace cuerpo en una casa, en una edificación. Entonces, ¿qué dijo Judá cuando vio eso? ¿Qué dijo? ¿Qué vio Judá? Vio una mujer. ¿Qué vio Judá? Vio un espejo. ¿Con quién se casó él? ¿Con quién se casó Judá? Con una muda. Con Con una sombra. Con una sombra, con una cananea, con una idolátrica. ¿Quién es una cananea? Prostituta. Amén. Una cananea, exacto, es una prostituta. Porque Canaán está metido de ídolos. ¿Y por qué Canaán tiene un montón de cuerpos que no son cuerpos, sino son sombras de lo que debería ser el cuerpo? Así que, pero en cambio, ¿quién era Judá? Hasta esa altura, ¿cómo estaba Judá? ¿Cómo se presentó Judá? Perdón, ¿cómo se presentó Tamar? Bueno, continuamos. Llegó a ese punto. Génesis 38, 25. ¿Qué dijo?
¿Quién era Tamar? Tamar le dijo, te ruego que examines. ¿Quién era Tamar? ¿Quién era Tamar? Tamar era una examinadora, pues igual le dio. Mientras él era un examinador del círculo vicioso, ella rompió para ser una examinadora, es decir, ella se examinó a ella misma y le puso a examinar a él. ¿Cómo se examinó ella? ¿Cuál fue el resultado del examen de ella? ¿A qué que llegó a la conclusión que era ella misma para examinarse? Primerito, yo soy purificadora, yo soy fuente, lo que dijo, y lo que dice hasta ahora, ¿qué dice qué dice el examen de Tamar? El examen de Tamar dice, yo no soy Justa. uno justa, pero sobre todas las cosas, yo no soy viuda, yo no soy muda. Yo enmudezco a la viudez y yo soy capaz de recibir al Mesías. Entonces, yo tengo la misma condición de María. ¿Y la condición de María cuál era? La condición de María es, yo soy una alma, no una virgen, sino yo soy una fuente. Un alma es una fuente. La viuda es una alma sin fuente, es decir, una fuente sin la verdadera fuente. Y una María se convirtió no en una virgen, sino en una mujer con fuente. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre usted y una viuda? ¿O cuál es la similitud de usted como viuda? ¿Cómo estamos? Wow. Ya, con esto completamos. Mire, a usted le criaron, a usted le pusieron para ser una Tamar o para ser una viuda, para ser una virgen o para ser una alma, para ser una enmudecedora o para ser una dadora de voz. Le dejamos, entonces vamos a Isaías 54. Isaías 54. Vamos a empezar desde el principio. El principio es del verso 4. Y piensa en Tamar y piensa en María. Esto es lo que pensaron. Isaías 54, 4. No temas, no serás avergonzada, ni te sientas humillada, ni te sientas cananea, pues no serás agraviada, sino que te olvidarás de qué. ¿Cuáles son los mayores problemas? ¿De qué te olvidarás? Léalo, por De la favor. fe, viudez. De la vergüenza de la juventud. Dos cosas Y de la que frente. son lo mismo. La vergüenza de la juventud y el oprobio de tu viudez. ¿En dónde está metida la viudez? Está metida en la juventud. ¿En dónde está metida la viudez? La viudez está metida en el oprobio. ¿En dónde está metida la viudez? La viudez está metida en la vergüenza. ¿Sí? Entonces, ¿de qué tipo de viudas está hablando? ¿Quién es una viuda? Toda muda. A los huérfanos y a los viudos. Dales voz, pues. Tú tienes voz. Dales de comer a los huérfanos, a la viuda y al desamparado y todo lo demás. Ellos no tienen voz, ellos sí son mudos. Ellos no tienen redentor, ellos no tienen semilla, ellos tienen sacrificio. Pero tú eres la voz de ellos. Hasta que tú puedas ser la voz y tú puedas romper esa generación y darles de una generación diferente. Sí, o sea que no son pobrecitos y darles de comer, sino dales, tú eres la voz de ellos para que ellos reciban en lugar que te dé un pedazo de pan. Ellos reciban ¿qué? Semilla.
cuando recojas de tus granos y tu granero, lo que quede, ¿qué es lo que queda? Semilla, eso le dejarás que recojan, para que ellos vean que si recogen lo que tú dejaste o dejaste la semilla que tiene vos. Pero bueno, no sé si con esto tiene sentido, toda la Biblia tiene sentido, pero esto, mire, entonces, ¿qué más produce la viudez? ¿Dónde está metida la viudez? Le leo, en el oprobio, en la juventud, en la vergüenza. Verso 1, ¿en dónde está metida la viudez? Está metida en la esterilidad. ¿En dónde más está metida la viudez? En donde no se ha dado a luz. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué está estéril? ¿Por qué no ha dado a luz? ¿Por qué? Porque no tiene semilla con vos, porque ha enmudecido la semilla, porque su semilla está enmudecida y está enmudeciendo la semilla. Una viuda es la que enmudece la semilla y está enmudecida su propia semilla. Y cuando enmudece la semilla, ¿qué se enmudece? Se enmudece la tierra. Cuando enmudece la semilla, ¿qué se enmudece? Se enmudece los cielos. Dígame, cuando se enmudece la semilla, ¿qué se enmudece? Se enmudece la fuente, se enmudece las aguas, se enmudece la sanidad, se enmudece todo. ¿Y qué aparecen? Aparecen más mudos. Y cuando aparecen más mudos, le aparece más lluvia. ¿Qué le está diciendo la lluvia? No seas mudo, no sigas enmudeciendo. Yo estoy dándote voz, pero ¿para qué te estoy dando voz? Te estoy dando voz para que des voz a la verdadera semilla, y no des voz a la semilla de sacrificio, sino des la voz a la semilla de fruto. ¿Y dónde está la semilla de fruto? En ti que eres mujer. ¿En dónde está la semilla de fruto? En ti que eres un hijo de Dios. ¿En dónde está la semilla de fruto? En ti que eres joven. ¿En dónde está la semilla de fruto? En ti que eres... En ti que no eres casada, ¿en dónde está la semilla de fruto? En ti que te han dicho estéril, ¿en dónde está la semilla de fruto? En ti que te han dicho desamparada, abandonada, en ti. ¿Por qué? ¿Pero para qué? ¿Pero por qué? ¿Para qué? Para que abras los ojos y me veas a mí y te veas a ti, solamente por el hecho de ser mujer. Ya no eres muda, ya no sigas enmudeciendo, sin saber en dónde está tu semilla. Ayer ya hablamos de eso. Así que, ¿en dónde está la semilla? Ahí está. Si no saben dónde está la semilla, si no saben dónde está el cuerpo, si no saben dónde está la casa, ahí es porque está enmudecido. Pero Tamar no era muda y dijo, yo no soy muda. ¿Y Tamar qué hizo? Le abrió la fuente a Judá. ¿Y Judá qué hizo? Volvió a ser Judá. ¿Qué tipo de Judá? Me voy a dar semilla. El que dio semilla. El que le examinó a Jacob. ¿Y qué hizo con Jacob? Le cambió. Ahí ese momento le comenzó a cambiar la generación, rompió la generación de Jacob, rompió la generación. Por eso Judá es el que rompe la generación de Jacob, porque si no rompe la generación de Judá, ¿qué hace Judá? Judá repite la generación. ¿Qué tipo de generación? Generaciones de mudos. Le habilitó a su padre. Amén, amén. Repítanos por favor, Verónica. Le habilitó a su padre, a Jacob. Le habilitó a su padre, le habilitó a su esposo. Porque Judá se convirtió en su padre y en su esposo. Pero el verdadero Judá. Entonces, ¿usted qué está haciendo con su propia vida? ¿Repitiendo la generación de Jacob? ¿O levantando la generación de Judá? Amén. Amén. Entonces, si me habla del león de Judá, muéstreme la generación de Jacob. Porque ahorita mismo, ¿qué generación estamos viviendo? Mudos. De los mudos. ¡Mudos! Entonces, ¿quién va a romper la generación de los mudos? ¿Quién está rompiendo la generación de los mudos? ¿Quién está rompiendo? Nuestros hijos. Los que tienen voz. Amén. Los hijos de la generación del león de la tribu de Judá, que no son unos mudos. Aleluya.
Entonces, ¿quiénes son los máximos provocadores de este enmudecimiento que estamos viviendo? ¿Quiénes son? Las prostitutas, los que no conocen a Cristo, o los mudos metidos en las iglesias. Por eso, nosotros no edificamos una iglesia, porque el momento que edificaríamos una iglesia, tradicional me refiero, estaríamos edificando muros. Por eso edificamos casa. Por eso, ¿cuándo? Por eso, ¿cuándo vamos a romper, esta generación de mudos? ¿Cuándo? Fechas. ¿Cuándo se rompe esta generación de mudos? ¿Cuándo? Este martes. Este Martes. martes. Amén. Pero para eso tuvo que pasar ¿cuánto? 40 días. 40 días. Para que vea todo lo enmudecido alrededor suyo y en usted. Y en lugar de ver rameras, y en lugar de ver el COVID, en lugar de ver tapabocas, en lugar de ver, ¿qué más vio? En lugar de ver tantas voces extrañas, en lugar de ver tantos conflictos, no haya regresado a ver a la fuente, que más evidente de lo que ha sido en estos 2 meses, yo no he visto hasta ahora. Está ahí latente. ¿Qué le está diciendo Dios? Lo mismo que le estoy diciendo ahora. Bendita sea su vida. Todos los que están aquí, mire, ¿cuántos somos? 3, 6, 9, 12. 12 somos, 13. Bendito sea, vea, hasta por el número. A ver, 3, 6, 9, 12, 13. Pero que en definitiva somos uno con mi esposa. Somos 12. ¿Qué le está diciendo? Bendito, ¿qué le está diciendo? Lo mismo que tengo que repetirle yo. Bendito sea. Amén. Bendito sea porque nosotros somos Alma. Bendito sea porque nosotros somos la generación de Cristo Jesús que se ha examinado. Nos examinamos y hemos vuelto a ser examinadores para ver que somos capaces de darle la cara a Emmanuel, que somos capaces de vivificar y darle vida a la semilla, que somos capaces de tener voz, que somos capaces de enmudecer las sombras, que somos capaces de enmudecer todos estos problemas, estas sombras de muerte y estas muertes, estos matrimonios muertos, estas vidas muertas, que somos capaces de enmudecer esos velos, que somos capaces de enmudecer y somos capaces de gritar como ahora, bendito sea por la alabanza, y somos capaces de cantar y somos capaces de gozarnos. ¿Sabe por qué? Porque nos acercamos al primer día del 7º mes y el primer día del 7º mes es día de ¿qué? Es día de aclamación. Aclamación de los mudos, imagínense. Benditos sean, benditos y benditas, porque hoy, hasta por el número, sabemos que nuestra generación, la generación de Jacob, se rompió para que sea nuevamente la generación de Cristo, de los 12 tronos, pero de un solo trono, de una sola vara. Aleluya. Eso es lo que está ahorita viendo. Amén. Eso es lo que, si le he dicho cosas que no le gustan o que le gustan, pero espero que usted reciba lo que Dios nos está dando y lo que yo estoy recibiendo como casa del Dabar y como mi propia casa y mi propia vida. Eso estoy recibiendo. Que tengo voz. No para gritar, perdón por los gritos que me emocionan, sino para darle voz a los que no tienen voz. Y los que no tienen voz, huérfanos, viudas, extranjeros, desamparados. Y envueltos. Enlutados, envueltos, rameras. Envueltos. ¿Cómo estamos? ¿Alguna pregunta?
¿Está bien? ¿Está claro? Por favor, si tiene alguna pregunta, ¿está claro? Amén. Bendito sea. Vamos. Carmen, por favor. Carmen Gómez, si algo quiere decirnos. Vamos a orar, por favor, para dar voz. Si me acompañan en oración, no importa que no abra el micrófono, pero por favor escúchese usted, porque si se escucha usted, significa que tiene voz para usted mismo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, bendecida sea la voz de tu fruto, la voz de tu sangre, porque tu sangre habla más que la del justo Abel, porque tu sangre es verdadero fruto, porque tu sangre es verdadero linaje, porque tu sangre es verdadera generación, porque tu sangre es verdadera generación venidera, porque tu sangre rompe, Señor, la generación de Jacob, la generación de muerte, porque tu sangre rompe, Señor, los estancamientos, rompe, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, los cielos de bronce, la tierra de bronce, rompe, Señor, las oraciones, las palabras, las ataduras, los velos, las concepciones, rompe, Señor, las fuentes de maldad, las semillas equivocadas, y vuelve a decir como hoy, Dios de los cielos, sean abiertas, Padre, las fuentes eternas, sean abiertas, Señor, a esas verdaderas mujeres, sean abiertos esos verdaderos matrimonios, sean abiertos esos verdaderos pactos, porque no los matrimonios no podemos abrirlos, sean abiertos, Señor, tus pactos, sea abierto, Señor, el cuerpo de Cristo, y si es abierto el cuerpo, sea, Señor, para recibir lo que recibió, Señor, María, lo que recibió Ana, no María, Señor, porque no es para María lo que recibió Ana, lo que recibió Tamar, y lo que recibió Ana y lo que recibió Tamar, Señor, es una semilla, es una sangre, es una descendencia, es un linaje eterno, es Cristo Jesús, Dios de los cielos, para poder hoy, Señor, hoy, Padre, devolver la voz a nuestra voz, la verdadera voz, la voz de la aclamación, de la voz de las trompetas, la voz que nosotros escucharemos, porque esa, Señor, se abrirá los cielos en los últimos días, la trompeta final, dará el sonido cierto, Señor, y ese, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, es el sonido de tu sangre, el sonido es de lo que tú has examinado, el sonido de lo que nos hemos examinado, el sonido de lo que estamos completando, porque, Señor, si estos 40 días, Padre, no es para que se enmudezca esa voz de muerte y desesperación, sino para que nuevamente, Padre, nuestra voz, tu voz, tenga, Señor, construcción, tenga edificación, tenga, Señor, unidad, tenga, Señor, reunión, tenga, Dios de los cielos, en el nombre de Cristo Jesús, una generación por venir de cosas nuevas, de cosas completas, la generación de este año. Y este año, Señor, desde ya lo bendecimos, porque es año de redención, porque es año Shemitah, porque es año, Señor, de hijos, porque es año, Señor, de rompimiento de deudas, porque es año, Señor, de volver a ser cabeza. Pero, Señor, no porque esperamos un año, sino porque, Señor, confirmamos nuevamente lo que somos delante de ti. Y por eso, Señor, bendito seas en el nombre de Cristo Jesús, por las fuentes, por las mujeres, por los hombres, por ese verdadero Judá, por ese verdadero seguimiento, en el nombre de Cristo Jesús. Hoy lo sellamos a través de la oración de mis hermanos y de mis hermanas, de estos 12, estos 12 tronos, que siempre, Señor, mostrará un solo trono, que es el de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos. Amén. Amén. Vamos a orar por los diezmos y las ofrendas, que es lo que produce la tierra. Pero nosotros no trabajamos para la tierra, sino bendito sea Dios, la semilla tiene voz y mueve la tierra. En el nombre de Cristo Jesús, Dios de los cielos, bendecimos los diezmos y las ofrendas, que hoy nuevamente, Señor, son fruto de la voz de la tierra, que responde a la voz de tus hijos, y hoy la voz de tus hijos, Señor, siga siendo en el nombre de Cristo Jesús, semilla de Jehová, en el nombre de Cristo Jesús, siga siendo sangre, siga siendo, Señor, trabajo, siga siendo edificación, siga siendo, Señor, redención, en el nombre de Cristo Jesús, porque, Señor, tus redimidos, esos padres, al igual que vos, al igual que tantos otros, Señor, fueron los que hicieron que esa semilla nuevamente, Padre, haga producir a la verdadera tierra. Y, Señor, la verdadera tierra es la de la sangre de Cristo Jesús. Bendecimos los diezmos y las ofrendas, fruto, Señor, del trabajo
de esa semilla, de esa voz que se vuelve a abrir, Padre Santo, para decir sí, para decir, Señor, amén, a tu mesa, a tu casa, a tu producción, a tu siembra y a tu cosecha. En el nombre de Cristo Jesús, bendecido. Amén. 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 El día, Amén. ¿qué vamos a hacer el día martes? ¿Sí ve? Entonces, el día martes vamos a completar esta enseñanza porque es un día, se da cuenta el día tan especial como es nada más y nada menos que qué voz, qué semilla viene a esta tierra. Entonces, vamos con la enseñanza y el día martes que sea un día, desde ya estos días mismos, hasta el martes, que sea un día de cántico, que sea un día de júbilo, que sea un día de mirar justamente Isaías 54. Canta, estéril, no importa, canta, alégrate, porque Dios está completando este tiempo de quitar esa viudez, de quitar ese oprobio y volver a la semilla y a la voz correcta. Amén. Amén. Amén, Marquito. ¿Tendremos Santa Cena, Marquito? Por supuesto que sí. Muchas gracias. La cena del Señor, claro que sí. Tenemos aquí, comparto desde aquí la parte de oración para que usted también lo tenga en su casa. Entonces, por favor, en su casa, el día martes y el día miércoles, porque el martes empieza, pero es todo el transcurrir del día miércoles. Amén. ¿Qué más? ¿Alguna otra cosa? ¿Alguna inquietud que tenga? Pastor Marquito, tal vez alabanzas. Yo creo que sí, ¿verdad? Igual hagámosle como hoy. Unámonos, pongamos alegría, pongamos gracias. Gracias, Carlos, si nos puede compartir, igual como la alabanza la ha compartido, como lo ha hecho todo este tiempo. Y en especial, mire, porque vamos a completar el de Moisés, pero sobre todo el de la voz, el de quitar esa viudez y el de devolver la voz a esa semilla. Así que gracias. Igual unos 30 minutos antes, a las 6 empezaríamos, para las 6:30 arrancar ya con el día específico de ese modo. ¿Qué más? Entonces, y con eso, a partir de eso tendríamos los 10 días. Y ya se resumen 10 días. ¿Sí ve cómo cambia este conteo? Y el 10 es importantísimo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor hace su rostro, tenga misericordia. Que ustedes, que el Señor levante su rostro, refleje su luz y que la tierra del Shalom vuelva a ser la tierra, nuestra tierra, que acepta la semilla de su generación y la generación para este año. Cristo Jesús, para romper la generación vieja de Jacob y levantar siempre la generación nueva de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús y en el Espíritu, todos podemos decir amén. Amén. Bendiciones con todos. Bendiciones.